Bendiciones y buenaventuras. Aquí, Sandy de Angeli. Quería retomar el tema que los ángeles me han indicado para compartir hoy, que tiene que ver con nuestro trabajo, acerca de cómo hemos decodificado y luego deconstruido a través del conocimiento del funcionamiento de los órganos, ¿sí?, la metáfora que representan interdimensionalmente para llegar a la lógica más abstracta, a través de las cuales nosotros encarnamos, ¿sí?, biologizamos esa información que es un bioformato que hemos traído en el ADN para poder encarnar acá. ¿Sí? Porque como ya hemos explicado en otros videos, nosotros del otro lado, como espíritus, como esencia luz, somos perfectos, ¿sí? Allí donde somos esencia luz y vacío, somos perfectos. Somos valor, somos verdad absoluta, somos una esencia absoluta y nada nos falta, nada nos sobra, todo está en perfección en nosotros. Entonces, encarnamos acá, bajamos acá, tomando bioformatos, ¿sí?, para este plano biológico, ¿sí?, para encarnar en este plano biológico, de acuerdo a una semiosis lógica. Y esta semiosis lógica tiene que ver con la constitución particular, porque todo esto, recuerda, que se decodifica de forma cuántica, es decir, nuestra relación con nosotros mismos como dioses encarnados, ¿sí?, tiene que ver con una relación particular con nosotros mismos, es decir, partícula a partícula. Entonces, cada partícula de cada ser es única e irrepetible, ¿ok? Sin embargo, como ya te he dicho, al mismo tiempo que cada uno tiene esta lógica única e irrepetible, también cada uno encarna de su familia, de su transgeneracional, de su clan, como está de moda decirle ahora, permiso. Formas de sentir, un cuerpo emocional, de acuerdo a los sentidos, de acuerdo a los sentimientos, de acuerdo a las emociones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con en base a los miedos, es decir, a esta sombra, ¿sí?, como se le llama John. John le llama la sombra. Entonces nosotros, como descubre Hammer, tenemos 5 conflictos, ¿sí? Existen 5 conflictos de acuerdo a los cuales nosotros vamos encarnando de acuerdo a estos bioformatos heredados y que además se están manejando en la familia, como también se están manejando en la sociedad. Por ejemplo, esto de los virus, ¿no?, también tiene que ver con nuestra vibración, tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y miedos, por ende. Porque entonces donde nosotros tenemos estos límites, ¿sí?, porque del otro lado no hay límites, somos dioses, no tenemos límites, realmente no tenemos límites. Los límites que nos hemos colocado estratégicamente para tener esta densidad acá, ¿sí?, para no ser más luz, sino para encarnar, ¿ok?, para tener este lado denso. De acuerdo a ello, ¿sí?, en cada órgano hay una función, y entonces cada función remite a una metáfora, a una semiosis. Por ejemplo, en mi caso yo nací con una deficiencia en el páncreas. Por ejemplo, el papá de mis hijos, Paul Gomela, él tiene una situación en los riñones. Tuvo por muchos años piedras en los riñones y sufrió mucho de la tensión.
por ejemplo, y hasta se llegaba a desmayar, lo que tenía que ver con la tensión y tenía que ver también con aquellas veces que, por ejemplo, veía la sangre, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los miedos a la familia, porque en la familia hay mucha presión, hay mucha persecución, hay mucho juzgarte, mucho... te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces tú has ido con tu familia y has planteado que tienes un problema y te han dicho, bueno, vamos a solucionarte el problema, mira, vamos a hacer así, valorando tu trabajo? Generalmente te dicen, te lo dije, eso no es así, eso te pasa por esto, entonces eso te pasa por lo otro. Entonces eso no es que la persona es buena o que es mala, sino que hay unos prejuicios, exactamente, unos bioformatos encarnados que te hacen que tú estés en una distorsión, ¿sí? Creyéndote que tu interpretación dispersa y diversa es la verdad, es la realidad, y resulta que esa es tu interpretación de la realidad. No estás viendo la lógica que es la parte más profunda, ¿sí? Pero no me refiero a la lógica de los griegos. Ojo, que yo estudié la lógica de los griegos porque yo estudié filosofía, pero yo estoy hablando aquí de una lógica más profunda que yo estudié más adelante y que llevo 5 años trabajando, ¿sí? Entonces, como yo estudié medicina china, por ejemplo, los riñones tienen que ver con la responsabilidad, aquello que tú asumes, que tú integras, que tú te das cuenta de que de que es tu responsabilidad, ¿sí? Y fluyes con eso, soy responsable, lo asumo, ¿okay? Entonces, ¿para qué tú te colocas unas piedras en los riñones? Porque entonces esa capacidad de tomar las riendas de tu vida, de asumir esa responsabilidad, está cristalizada, está endurecida. Tú no vas más allá de un determinado límite porque hay una creencia que tú no puedes eso, que tú no puedes lograr eso. Entonces te quedas en lo que has heredado y se te va cristalizando, cristalizando, cristalizando. Eso que tú has heredado, se te cristaliza. Entonces, ¿cómo tú puedes empezar a diluir esto? Bueno, mi esposo y yo, además de tomar, por supuesto, tratamientos como por ejemplo, cuando tenía una infección, Bactron, que es un antibiótico especial, algo que se llama quiebra piedra, toronjil, manzanilla, para diluir, ¿no? Toda esta constitución. También empezó a asumir retos, ¿sí? Que es una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestros cursos, ¿sí? En los talleres de esta semiosis cuántica, en los talleres también de la deconstrucción, ¿sí? De esta semiológica cuántica, que es el trabajo con los órganos, pero del lado modo etérico, es decir, es esa parte que es la lógica del órgano, perdón. Entonces, yo por mi lado, por ejemplo, nací con esta deficiencia en el páncreas. Y entonces, ¿qué pasó? ¿A qué se llega? Porque hay una decepción con el clan, porque la gente está separada por razones económicas, porque no se valoran unos a otros, porque piensan que, por ejemplo, las nuevas generaciones tienen que hacer lo mismo que hicieron las antiguas generaciones. Si el papá es médico o es abogado o tiene un puesto X, entonces el hijo tiene que seguir este ejemplo, ¿no? O estudiar lo que el padre le dice, o seguir también las pautas de la familia, porque si tú eres diferente a estas pautas, que es a estos límites que hemos establecido en la familia, a estas creencias, a esta forma de ser, a esta forma de valorar, a esta forma de verte y de relacionarte, de vestirte, de estar en sociedad, por ejemplo, entonces tú eres incorrecto, entonces estás excluido. Y eso ocurrió en mi familia. Mi familia estaba dividida entre las que tenían las Puyol, que eran las que tenían la clase, la plata, acceso social y todo esto, y los que eran excluidos. Y eso ocurrió desde la mamá de mi abuela, cuya madre era española. Entonces ya los que estaban en España tenían un estatus, y los que hijos de estos españoles para acá
tenían esta visión de que, bueno, lo que son españoles, porque es España, son seres superiores, entonces todos los demás tienen que hacer lo mismo, hacer honor a esto, hacer honor a ello, y si no, bueno, no van al baile. Entonces hubo una separación por razones económicas, ¿ok? Entonces unos ganaron y otros perdieron. Entonces se dividió la herencia, y la herencia fue a las Puyol y a las otras que también eran Puyol, pero no seguían este estilo de vida, esta forma de ver, este estatus, ¿ok? Entonces, no, por ejemplo, mi abuela Amanda no siguió ese estatus, y entonces ella fue excluida. Entonces ella estudió piano, era una mujer liberada, no seguía los estatus tradicionales, los cánones tradicionales, y entonces, pero entonces siempre se sintió excluida, y eso la llevó a una vida bastante fuerte, bastante trágica. De hecho, ella muere más o menos alrededor de los 33 años, teniendo mi abuela 13 años. Entonces, eso fue una tragedia para mi abuela, porque su papá, el compañero de ella, de mi bisabuela Amanda, se suicida, porque como ellos se casaron, pero ella tenía más dinero que él, obvio, porque era una familia de alto estatus, como ya he dicho, él tenía la mala costumbre de jugar. Entonces, empeñó buena parte de la fortuna familiar, y hay un momento en que ya no soporta esto, porque no gana más en el juego, no gana más, y se suicida, se siente culpable, ¿no? Porque está dilapidando la fortuna, porque entonces ya, o sea, nada más uno ver y se imagina el contexto de los familiares diciendo, te dije que no te casaras con ese idiota, con ese estúpido, con todo esto, ¿no? Y entonces el otro, que si llega a un momento en que es el inútil, pues el que no sirve para nada. Entonces, bueno, y cómo se sentiría la bisabuela Amanda, ¿no?, con respecto a esta situación. Bueno, yo repetí estos patrones con respecto al padre de mi hijo mayor, que fue execrado por mi familia porque era un inútil, porque era un artista plástico, y como yo también tenía mis dones de diseñadora, entonces me atraía mucho lo que él hacía, y de hecho es un hombre muy creativo y genial. Pero entonces mi propia familia, que ya no era de aquella época, me hizo literalmente lo mismo. Entonces esto que estoy diciendo de mi abuela, yo después lo fui descifrando, no solo con mi familia, sino también con los ángeles, que me fueron guiando a darme cuenta de cosas que mi familia no me ha querido decir y no me quiso decir. Pero yo ya no necesito tanto que me diga mi familia, porque yo lo que sigo es los puntos, ¿sí? Como angioterapeuta, sigo los puntos lógicos de la semiosis lógica, de aquello que se va fractalizando particularmente de acuerdo al órgano, de acuerdo a la edad. Por ejemplo, hay cosas que a mi abuela le ocurrieron a determinadas edades que a mí me influyen, que yo también he fractalizado, ¿sí? A los 13 años yo tuve grandes cambios, por ejemplo, y accedí a una madurez fuerte. Luego mi madre también, por mi abuela. Y de hecho yo, como nieta de mi abuela, como ya se sabe actualmente, la nieta hereda la información celular idéntica a la de la abuela, sea nieta o sea nieto. Entonces, si a tu abuela le gusta cocinar, pues a ti también. Entonces, ¿por qué? Porque en la colita del espermatozoide del padre, es liberada en el momento de fecundar el óvulo. Entonces, esa información genética del padre se pierde, y viene de la parte materna, de la abuela. Y si quieres, investígalo. Esto es de acuerdo con la constitución de las mitocondrias, que es donde está la información, en la célula. Entonces, te invito, ¿sí?, a nuestros talleres de semiosis interdimensional, de acuerdo a los órganos, ¿sí?, para que tú puedas aprender a decodificar, de acuerdo a Hammer, pero más allá de Hammer también a este acceso más allá de esta semiológica cuántica, de esta semiológica interdimensional, también a los talleres para que te conviertas en angioterapeuta quantum, también de registros akáshicos, bueno, y en fin, en este momento tenemos el
la conexión la conexión interdimensional, ¿sí? La conexión original, perdón, se llama conexión original, el registro akáshico, como ya he anunciado, y también este curso de semiosis interdimensional, que es que tú aprendas a decodificar de acuerdo, ¿sí?, a la metáfora que es cada órgano, ¿sí?, a su semiosis lógica, a su lógica, porque una persona encarna, porque en cada caso es diferente, por eso es que hay que ir detalladamente persona por persona, no es que todos los casos es lo mismo ni lo van a encarnar igual. En mi caso es por estas grandes separaciones que han habido en la familia, que tiene que ver con el estatus, a veces solamente tiene que ver con la herencia, a veces tiene que ver solamente con la relación entre padre e hijo, y no va más allá de eso, ¿sí? Pero en mi caso sí se llegó a extremos. En mi caso se llegó a extremos que llegaron del aspecto social, del aspecto económico y del aspecto familiar. Bueno, entonces yo te coloco ejemplos para que tú veas que yo he trabajado de acuerdo al estudio y de acuerdo a la experiencia. Y entonces, tanto mi esposo como yo superé esta situación que tenía en el páncreas, ¿sí?, que me daba muchas fatigas y me daba muchos desmayos. Y mi esposo ha superado las piedras, por ejemplo, estas cristalizaciones que se le hacían en los riñones, él las ha manejado ahora muchísimo mejor y las ha superado. También en cuanto a los desmayos que le daban cuando veía sangre, también los ha ido superando, porque él ya dejó de dejarse limitar, dejó de dejarse hostigar por la familia. Ya va un momento, ya estoy terminando. Y entonces, al ver más allá de esos miedos, él se fue liberando y ha dejado de desmayarse cuando ve sangre, porque sencillamente la sangre tiene que ver con el clan, con la familia. Entonces te sigues perseguido, te sientes hostigado por la familia y limitado, y entonces por supuesto que esa crisis de pánico, que en el caso de él lo llevaba al desmayo. Ya te he dicho y te estoy diciendo que como cada uno es diverso y único, es diferente la distorsión que estamos en esta ilusión de Maya, ¿no?, que es el plano de la distorsión. Cada uno está en un diferente nivel, en una diversidad única. Entonces, bueno, esa era nuestro trabajo de hoy. Besos y abrazos, Sandy Denangeli, aquí. Hasta pronto, y estamos en contacto. Si estás interesado en los cursos, si estás interesado en cualquier pregunta que tengas con respecto a lo que tú has encarnado, a estos bioformatos que has encarnado, estamos a la orden. Gracias, hasta pronto.